Pero muy buenos días, queridos oyentes. Un placer poder saludarles en esta hermosa mañana y digo hermosa también porque Paraguay ganó. Lo que lo vieron jugar seguramente sufrieron mucho, pero me imagino unos cuantos están despiertos de vuelta. Escuchando el programa Caminamos Contigo, hoy con un programa muy especial como siempre, que es respecto al Día del Padre. Mañana en nuestro país vamos a celebrar el Día del Padre. Aquí en el programa hoy está Mario como papá, yo como papá y Ruth dice que tiene papá y Sí, Michas claro. también, así que y Matías también. Así que un gran equipo acá que está preparadísimo para compartir. Somos de parte de la consejería. El departamento de consejería ofrece consejería aquí en la oficina, como también hacemos visitas a los oyentes. Usted puede pedir una visita en su estancia, en su trabajo, donde está, en su comunidad. El número de la consejería es 0984-777707. Y si usted necesita hablar con alguien, tenemos aquí gente profesional en la oficina que usted puede contactarse, reservar un turno para venir aquí y hablar de persona a persona. Bien, sin más preámbulo, queremos entrar en el tema de hoy. Y hoy hemos preparado un tema diferente, hemos recorrido unas cuantas personas, hemos hecho preguntas a ellas respecto al Padre, ¿verdad? Pero antes que nada, Ruth, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, audiencia. Un gusto poder estar nuevamente aquí en el programa Caminamos Contigo. Y sí, feliz de poder compartir con ustedes, pero también feliz de poder haber ganado Paraguay, ¿verdad? Entonces eso es como que Sí, eso sí o sí nos causa alegría, ¿verdad? eso genera un poco de emoción también. Pero a la par, hablar un poco de lo que se refiere o el significado o lo que tenga que ver el papá en nuestras vidas, creo que eso también es muy importante poder resaltar el día de hoy. Michales, buen día. Buenos días, Enrique, Ruth, ahí a los compañeros y a la querida audiencia de la radio ZP30. Realmente un tema que de alguna manera para muchos seguramente es un tema quizás sensible, otro un tema de poder agradecer, de valorar. Y estamos acá para poder dejarle algo al oyente, vos que estás ahí del otro lado. Nosotros, de nuestra parte, queremos dejarte una enseñanza, un pensamiento, una reflexión que hemos preparado todos juntos como departamento. Y como dijiste, Enrique, nosotros hemos pensado un poco hacer algo quizás diferente, escuchar un poco qué hay en el corazón de los oyentes, ¿verdad? Por eso hemos visitado diferentes ciudades, encontrado así a varias personas donde se pusieron así a disposición para hacer la entrevista, para responder las preguntas que le hicimos. Entonces, realmente es bueno poder escuchar y saber que ustedes también son parte de lo que es el programa de Caminamos Contigo, ¿verdad? Así que un gusto y poder compartir hoy con ustedes también. Sí, realmente yo pude ser parte de la recorrida para hacer las entrevistas y he visto lágrimas en algunas personas cuando hablaron, porque realmente no todos tuvieron la bendición de crecer con su papá, algunos sí, y a pesar de que crecieron con su papá, hay muchas experiencias que contar. Realidades así, diferentes. Realidades, sí, y cuando vemos la Biblia nos habla en cuanto al Padre, muchísimo también hay en la Biblia, dice el Padre por un lado es el sacerdote, debe ser el sacerdote de la casa, Mm. debe ser el líder, el responsable al cual la familia pueda acudir cuando hay, especialmente por la seguridad, también Ujú. sentirse seguro, es el guía de la casa y presenta esa seguridad y también la identidad, da una identidad a los hijos, tanto el papá como la mamá también, pero especialmente el padre muchas veces es lo que y es interesante en las nenas, en las mujeres, lo que el papá muchas veces da una fuerte identidad, ¿verdad? Y como ya hemos mencionado al principio, hemos hecho algunas entrevistas con la siguiente pregunta. Por un lado preguntamos, ¿qué aprendiste de tu papá?
si tu papá estuviera aquí y ahora, ¿qué le dirías? Y preguntas así. Queremos escuchar el primer bloque de esas personas que hemos preparado. Así que, Mario, podrías pasar el primer bloque hemos preparado 4 bloques, así que vamos a pasar un bloque y después seguimos. ¿Qué aprendiste vos de tu papá? Mi papá me enseñaron algunas cosas para respetar nomás y me explicaron muchas cosas para obedecer y tenía que escuchar siempre su voz. Cuando su papá siempre me habla así, entonces podemos obedecer con mi papá porque era mi papá. De mi padre cuando era chico me enseñó muchas cosas. Nos enseñó cómo portarse con los niños y cómo trabajar, porque él nos enseña cómo debemos tratarnos como los hijos. Y hoy en día, como soy padre, también trato de explicar cómo mi papá me ha enseñado. Ahora estoy muy contento de poder estar con la familia y tengo 2 hijos. Lastimosamente, hace 3 meses que me dejó mi papá y eso me siento todavía el dolor. ¿Cómo ser papá? Somos responsables de cuidar a nuestros hijos, de guiar, explicar lo que tenemos que hacer en nuestra casa y también guiar en el camino. Sabemos que la casa viene de su primera escuela y cuando se va a la escuela, ahí se va a la segunda escuela. Y de mi papá he aprendido el trabajo. Siempre me enseñó a que bajo el sacrificio uno debe conseguir. Era un señor muy trabajador. Si él estuviera hoy aquí contigo, ¿qué le dirías vos? Seguramente siempre como es pasar un poco más de tiempo con mi papá, ¿verdad? Lastimosamente él ya no está, ¿verdad? ¿Qué significa para vos ser padre hoy en día? Y es mucha responsabilidad, sí. Creo que la forma que nosotros hayamos crecido y también la forma hoy en día que es la crianza, siempre un poquito más dificultad con la cuestión de la tecnología, ¿verdad? Anteriormente era algo manual, jugar y también la obediencia creo que era un poco más diferente con los chicos. Pero hoy en día con la tecnología hay que saber también poner límite a eso y conlleva ciertas responsabilidades con eso. También el tiempo, diálogo, tiene una gran responsabilidad también. Y claro, también como papá uno si dice algo también debe ser un ejemplo también de eso. ¿Qué enseñanzas quisieras dejar a tu hija? Y así como mi papá también me había dejado el legado del trabajo, ¿verdad? Creo que el legado del trabajo es bastante importante porque va a tener forma así como para salir adelante. Y también lo que es la fe cristiana, con valores cristianos que sean su norte, ¿verdad? Lo primero que aprendí de mi papá es sobre la confianza, de confiar plenamente en Dios sin importar nada. Y la segunda cosa que aprendí de él es que a pesar de las dificultades que pasemos, no nos decaemos. O sea, tenemos que seguir adelante sin importar lo que pase porque al final de cuentas Dios es el que siempre va a solucionar los problemas. Para vos personalmente, ¿qué significa tu papá? Significa mucho porque a través justamente de él aprendo a tener plena confianza en Dios, tanto en los viajes, en el trabajo, cosas que tienen que ver con Dios. Para mí es una persona muy fundamental en mi vida. Así como él siempre me dice, está muy bien que me tengas siempre en cuenta, pero es más importante que vos le tengas más en cuenta a Dios. Entonces eso también es lo que aprendí de él. ¿Qué consejos vos como joven de una comunidad así, qué consejo le darías a los padres? El consejo que le daría sería justamente de que inculquen también a sus hijos a buscar de Dios, a confiar, a que ellos confíen en Dios y que ellos también muestren con sus actitudes, porque muchas veces, así como yo siempre miré a mi padre como él trabajaba en el ministerio y siempre se enfocaba en Dios, entonces eso me llevó también a aprender a tomar más en cuenta lo que él me decía porque lo hacía también con las acciones. Entonces eso también creo que es muy fundamental que los padres también enseñen, pero también enseñen a través de sus acciones. ¿Qué pudiste aprender de Bien, ahí escuchamos a varios hablando de su papá y lo que estuve pensando un poco en varios de los casos, o sea, varias personas hablaron de que su papá no está más, ¿verdad? Esa ausencia del papá
y por fallecimiento y realmente yo pasé lo mismo, ¿verdad? O sea, Sí. mi padre, él hace ya más de 2 años, lo que nos dejó, ya tenía una vida llena, vamos a decirlo, 84 años, él quería irse, pero y yo me di cuenta después, yo semanalmente y hasta 2, 3 veces por semana estuve visitándoles porque estaban en el camino de mi trabajo. Entonces pasé muchas veces y esa sonrisa, de repente me iba y estaba mamá nomás, no digo nomás, pero no estaba más papá. Y realmente esa ausencia del padre realmente es una lucha para sobrellevar eso, pero nos toca y lo bueno es que él quería irse y él sabía que iba a encontrarse con Dios. O sea, un padre que falleció con una vida cristiana, eso es lo que es una bendición también, ¿verdad? Que uno pueda tener esa seguridad de que tu papá ya está con el Señor y que no sea un alcohólico, un perdido, que se fue ahí. No, fue una persona que tuvo ese privilegio de entregar su vida al Señor en vida y que realmente vivió, especialmente en los últimos años, notamos mucho eso de la importancia de lo que él daba por lo espiritual. Por ejemplo, nos contó varias veces que él leyó 3 veces la Biblia en corto tiempo, toda la Biblia. O sea, una dedicación. Su Biblia realmente se veía que se estaba usando. Y eso era algo muy, muy bueno. Y cuando él falleció, mamá dijo, y acá está la Biblia que dejó papá. Y le dijimos, como hijos, le dijimos, bueno, mamá, ahora te toca a vos. Hasta ahora escuchaste cuando papá leyó, pero ahora te toca a vos a leer. Y bueno, ella vivió después 5 meses más y también se fue, ¿verdad? Y ahí sí que el vacío era completo, ¿verdad? Ahí sí realmente había un vacío, pero sabemos que nos toca vivir eso y algún día también nosotros iremos, ¿verdad? Así Ya no es. quiere irse todavía, es muy joven todavía. Hay mucho por hacer, ¿verdad? Tengo que Sí, ser papá todavía también. sí, primero tiene que ser papá. Mm. No sé, Michas, ¿algo a añadir a esos testimonios? Sí, nosotros intencionalmente hemos también visitado así, tratamos de que hablen también de diferentes culturas. Hemos visto en el testimonio ahí, hemos visitado algunas de las comunidades indígenas acá alrededor. Hemos escuchado a cada uno su experiencia, la manera en que tienen diferentes realidades, ¿verdad? Uno, su papá incluso mencionó que hace 3 meses no está con él y él es un profesor, por ejemplo, y de alguna manera su papá dejó algo en su vida y él es papá también, él tiene hijos y está poniendo en práctica lo que su padre le ha dejado. Yo creo que de eso también se trata, dejar un legado a sus hijos. Un padre tiene esa responsabilidad también de dejar algo para su hijo y nosotros podemos en el día a día darnos cuenta y escuchamos también a las personas, ahí nos damos cuenta, de alguna manera, quiera o no un padre, deja un legado, ya sea bueno o malo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, llevar en cuenta eso y aprovechar, escuchándote un poco, tuviste la oportunidad de visitar, por ejemplo, a tu papá antes de que él parta, ¿verdad? Siempre tuviste ese privilegio de llegar y me pregunto, ¿qué uno podría decirle a aquellas personas que aún tienen a sus padres? ¿Verdad? ¿Cómo uno Sí, podría...? cuando le visitan, Sí. si toman algo como algo importante. Y interesante es que los padres nunca quieren una visita larga. Ujú. Ellos cuando son así viejitos, aunque te vayas para saludarle. Claro. Sí. Entonces eso siempre me llamó la atención. Tenerle presente y Que honrarle de esa manera también. los que trabajan con ancianos dicen que los padres no exigen, tampoco quieren ni siquiera que los hijos estén mucho tiempo. Ellos quieren una visita, que estén ahí, saludar, saber que están bien y eso es lo que quieren, ¿verdad? Entonces, esa importancia porque el día de mañana, hoy no lo hacemos, no le visitamos, el día de mañana ya no está. Sí. Y la gente que no lo hicieron, después lo quieran hacer, ya no lo pueden hacer. Entonces, mejor para no lamentar eso y para no sufrir de eso, mejor visitarle. Y a veces pensamos, bueno, pero está bien, estuve anteayer, pero ellos están ahí normalmente cuando tienen esa edad por lo menos, ya no trabajan, ya no se sienten útil muchas veces y ellos necesitan hablar con alguien. Y cuando ellos ven que sus hijos estén bien, que vienen y
le saludan, eso le honra también. Cuando la Biblia habla que debemos honrar a nuestros padres, eso honra a los padres cuando el hijo le visita. Ruth, cuando escuchas esos testimonios, no sé qué punto es lo que más te llamó la atención. A mí me llamó más la atención y vino en mente el tema de la frase está en vida, hacerlo en vida. Sé que en nuestro país muchas veces cuando hay estos eventos se habla mucho y es como que se toma más conciencia. Pero yo creo que en todo tiempo deberíamos de tomar conciencia nuestros seres queridos, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, pero en este caso, por ejemplo, a nuestro papá. Y estuve escuchando el testimonio y tener en cuenta eso tiene mucho que ver también con el tema de nuestro concepto, de qué es para nosotros honrar, de qué es para nosotros visitar. He tenido la oportunidad también de escuchar, por ejemplo, personas que dijeron, yo no quiero irme junto a mi papá porque no tengo para llevarle cosas ahora. ¿Sí? O sea, el concepto es, si yo no puedo llevarle provista o no puedo llevarle algo, mejor no me voy. Y ahí es la pregunta otra vez, o sea, estas cosas que vos podés llevarle y si ya no está, va a seguir estando. O sea, ¿qué se lleva? ¿Qué vos llevas aparte de cosas materiales que vos podés llevar, verdad? Vino en mente esta pregunta, ¿verdad? Y creo que es oportuno resaltar de que en vida podemos aprovechar. Ahora tenemos tantas formas de poder comunicarnos, por ejemplo, ¿verdad? Vía llamada, si estamos demasiado lejos, por algún motivo no podemos no podemos visitarle constantemente, pero es como videollamadas y programar para visitarle, hacerle sentir parte. Noto que de repente cuando le haces parte con sus nietos, en mi caso, por ejemplo, mi papá tiene, o sea, por mi parte, ¿verdad? Tengo 2 hijos y son 2 nietos de mis hermanos aparte, son 2 nietos lo que tiene, ¿verdad? Y veo los ojos de mi papá en este caso, que sus nietos son como una energía, una inyección extra que le da, ¿verdad? O sea, son oportunidades que deberíamos de aprovechar en vida y hacer un tiempo extra para decir, ok, voy a hacer de mi parte. Pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, hacerlo de mi parte, ¿verdad? Creo que eso podría dar un legado también para nuestros hijos. Pienso en mí, por ejemplo, ¿verdad? Yo estoy viendo también creo que 2 personas incluso de lo que escuchamos recién, estaban resaltando la parte de que su padre le enseñó la Biblia, que le enseñó algo sobre Dios, que le enseñó el camino. Leemos en Josué 24:15, donde Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, el padre toma la decisión sobre su familia y él es el guía espiritual. Y eso también sabemos que la Biblia lo menciona así, lo exhorta así, que el padre sea la cabeza, no solamente la cabeza del hogar, sino el sacerdote del hogar. Que a través de él Dios pueda bendecir su familia. Que realmente los padres, viste que muchas veces hoy día vos hablas de cosas espirituales en la familia y es la mamá. Generalmente sí. Y es la mujer que habla y el marido se calla, el hombre se calla. Y no debería ser. Los judíos, por ejemplo, para nada. Ellos cuando se hablaba de Dios era el hombre. Y nosotros creo que hemos de repente cambiado o hemos perdido un poco eso. Yo creo que los hombres somos los primeros responsables de ser guía espiritual. Eso no significa que muchas veces la mamá tenga que darle las historias a la noche cuando el papá no está, ¿verdad? Hablé con una persona que dijo que ellos en su casa, como el papá muchas veces por trabajo no estaba, entonces dijeron, bueno, cuando papá no está, lógicamente mamá va a hacerle dormir a los chicos y le va a contar una historia bíblica, va a hablar con ellos, pero cuando papá está, no es una pregunta, es su obligación. Wow. Entonces, cuando el papá está, los chicos saben, papá les va a hacer dormir, papá va a estar con ellos. Cuán importante es muchas veces estar sentado en la cama y ahí los chicos tienen preguntas. De repente uno habla de Dios y
no sé, hay preguntas tan sinceras y infantiles que, ¿cómo fulano ya se murió y ya le están diciendo qué está Sí, haciendo, ¿verdad? preguntas Y sí, así preguntas así profundas. profundas y sencillas, ¿verdad? Y entonces ese momento donde es un momento de oro, ¿verdad? Donde Cierto. las chicas están por dormir, pero son curiosos y qué Abren privilegio. abren su corazón para la enseñanza también, Sí, también. queriendo aprender. Totalmente. Podríamos ir a otro bloque de las entrevistas y detrás de esos bloques una canción, Mario. ¿Qué pudiste aprender de tu papá? Desde que tengo memoria, mi papá siempre me enseñó a tener empatía con los demás, tratarle a todos igual, sin excepciones, que todos somos humanos. Me enseñó a tratar a mi prójimo con mucho amor. Y si tu papá estuviera aquí, ¿qué te gustaría decirle? Que muchas gracias por todo, papi. Te quiero muchísimo. Me enseñaste todo lo que necesito para la vida, para llegar de día a día. Y que sí, gracias por todo y te quiero mucho. ¿Qué pudiste aprender de tu papá? Y bueno, mi papá siempre fue un hombre con pocas palabras. Él solía decir las cosas una vez y después ya no había preguntas ni respuestas que dar. Entonces, nosotros sabíamos que mi papá sí estaba diciendo, mira, este va a ser tu castigo por un mes. Eso era. Y después cuando vos preguntabas si podías disolver ese castigo, solo preguntaba, ya pasó el mes, y si no era así, entonces no había nada que decir. Y también así era en cuanto a sus decisiones de otras cosas, ¿verdad? Él fue fumador por mucho tiempo y un día decidió, voy a dejar de fumar, y dejó de fumar, nunca fumó. Fue un hombre de palabras, vivía según y acorde a lo que decía. No tenía muchas palabras, pero aquellas palabras cumplía. ¿Y qué es lo que vos tratás de mostrar como papá? ¿Qué quieres enseñar a tus hijos? Bueno, lo principal para mí es enseñarles el camino de Dios, enseñarles la palabra de Dios en casa, con lectura de la palabra de Dios, con oraciones, estar con ellos, pasar tiempo con ellos, aunque eso siempre, como cada papá lo va a decir, cuesta buscar entre lo que es la ocupación, el desafío del trabajo, del laburo, y también todo lo que es el trabajo, cuánto uno trabaja en la sociedad con la gente, ¿verdad? Pero sí, pasar tiempos de calidad con los hijos, buscar esos momentos oportunos para también poder, por un lado, enseñar y por otro lado, vivir, mostrar con la vida propia, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene, según tu perspectiva, la vida de un papá, un padre para sus hijos? La imagen, como muchas veces se dice, que uno tiene de Dios, mucho depende del papá. Yo tuve un papá bastante fuerte, o sea, en el sentido de que mantenía las reglas y eran reglas. Entonces mi imagen de Dios era un Dios soberano, pero muy fuerte en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo sé que eso influencia mucho y por ello, aunque sí sabemos que Dios es un Dios que tiene sus mandamientos, tiene sus reglas, pero también es un Dios de amor, y uno tratando de vivir eso, buscar de que uno como papá sea una imagen de lo que es Dios también para los hijos, ¿verdad? Mi papá me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Pero con lo que más me quedé era el trabajo honesto, ser honesto y sincero siempre en trabajo y en todas las cosas, todas las partes de mi vida, ¿verdad? Y también estar para la familia y siempre buscar lo bueno y estar como papá para los hijos también, ¿verdad? Y si tu papá estuviera aquí, ¿qué palabras le dirías a tu papá? Le diría muchas gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste y por ser un buen ejemplo como papá, un buen ejemplo para seguir, como yo puedo estar también para mis hijos, ¿verdad? Siempre. Y enseñar las cosas que vos me enseñaste, también enseñar a mis hijas. ¿Qué enseñanza quieres dejar a tus hijos? Lo que yo quiero hacer para mis hijas, que ellas ven en mí el papá que yo tenía siempre como papá, ¿verdad? El papá honesto, el papá sincero y el papá que enseña también los principios de la Biblia y te enseña también las cosas que hay que hacer y cómo hay que hacer como papá, como Jesucristo quiere tenerte como
buen papá, ¿verdad? Ser papá significa esforzarme para ser un buen ejemplo para las hijas y dar lo mejor para ellas, para que ellas en futuro tienen un ejemplo como ellas pueden ser como mamás o. De esa manera estamos de vuelta después de esa hermosa canción y también los testimonios que hemos escuchado, y queremos invitarte, querido oyente, si usted quiera decir algo en cuanto a esas preguntas. Voy a leer de nuevo esas preguntas. Usted puede enviar un mensaje por WhatsApp al 0984-777707 y tal vez responder una o dos de esas preguntas que dice: ¿qué aprendiste de tu papá? Si tu papá estuviera aquí y ahora, ¿qué le dirías? La otra pregunta es: ¿qué enseñanzas quieres dar a tus hijos o tus hijas? ¿Qué significa para vos ser padre? Entonces, ¿cuáles son algunos desafíos que han pasado, padre e hijo? Esas preguntas podrías responder por WhatsApp. Entonces, ahí oportunamente vamos a dar lectura también a eso. Bueno, pensando en los últimos oyentes que estaban comentando, Ruth, no sé cuál es algo lo que quisieras añadir o tal vez compartir, que pasaste Sí, algo similar. aquí anoté cuando estaba escuchando, así como veo a mi papá, ¿será que así también percibo a Dios? Ese es un tema realmente que muchas veces ya hemos escuchado. Ahí justamente una persona dijo que, bueno, mi papá es así que Dios debe ser así, ¿verdad? Exacto, es como la relación que tengo con papá o que tuve con papá puede llegar a marcar de cierta forma, de cierta manera, mi relación con Dios. Y a Dios se dice padre también. Y sí, por eso justamente es como que una relación muy, muy fuerte, ¿verdad? Sí. Y de ahí nomás pensé y dije, qué importante es volcar nuestro corazón y entender un poco nuestra identidad en quién está, que es en Dios, ¿verdad? El nuestro creador. Aquello que mencionaste, Enrique, justamente, el hecho de tener a un creador, el que me formó, el que me creó, y entender de que el ser humano puede fallar, pero el que me creó, el que me diseñó, el que permitió que venga a este mundo porque hay un propósito eterno, él no falla y él me ama con amor eterno. Entonces creo que ahí es tan importante forjar nuestra identidad, y hablando de padres, forjar esa identidad en Dios, y la experiencia que haya pasado con mi papá terrenal, positiva o negativa, eso se vaya complementando específicamente en mi relación con Dios. Pero desde el enfoque de mi identidad, mi base, mi fundamento está en Él, ¿verdad? En el que no falla, en el que me ama eternamente. Y creo que ahí podemos dejar, como dijo Milciades, podemos dejar un legado mucho más firme a nuestra generación, ¿verdad? Yo puedo fallar hijo, yo puedo fallar hija, pero hay alguien que no va a fallar, ¿verdad? Y entonces fíjate en Él, pone tu mirada en Él. Creo que en un testimonio se ha hablado sobre eso, ¿verdad? De que Dios es el que puede tener, o sea, podemos tener como nuestra base en Él, ¿verdad? Pero la figura de papá puede ser una representación muy fuerte, es lo que estuve pensando. Creo que ahí lo que resalta un poco también el tema de la responsabilidad que tiene y el privilegio que tiene un padre de que, oye, todos somos conscientes de que en algún momento hemos dicho algo y ¿cómo? ¿Y de dónde sacaste? Y mi papá dijo. Sí, totalmente. Es como que yo diría que no es que yo le voy a, si ponerle que soy un padre, no es que yo le voy a decir a mi hijo, este es el Dios que tenés que en qué creer, ¿verdad? Sino de mostrarle al Dios que yo sigo, pero invitarle a tu hijo principalmente a tener su comunión, su relación de manera personal. Es como que el padre como que prepara el camino a su hijo mostrando, Claro. este es el Dios que yo conozco, que nuestra familia conoce, ¿no? Me han enseñado mis padres.
y también quiero que vos le conozcas y invitarle al hijo a tener esa experiencia o esa comunión personal con Dios, ¿verdad? Y ahí como que, como mencionó Ruth, de alguna manera el padre ya le da como un panorama así de cómo es Dios, por qué creo en ese Dios, por qué creemos como familia, qué hizo Dios en esta familia. Es como que le invita al hijo a reflexionar también de querer buscar y depender de ese Dios. Entonces, la responsabilidad que tiene un padre, y yo diría que el privilegio de que puede, porque el hijo siempre está dispuesto para aprender desde chico. Entonces, esa responsabilidad creo que es algo muy único y muy presente que los padres siempre deberían de tener presente, ¿verdad?, en sus vidas y pensando en su hijo, en el futuro de su hijo también. Sí, cuando hablaste de que el papá tiene un impacto en los hijos, o sea, deja huellas profundas, vamos a decir. Cuando yo pienso en mi padre, realmente vivimos dos partes, antes de su conversión y después de su conversión. Ah, mira, O sea, ok. para entender un poco entre nuestros padres, especialmente el tema de conversión, de convertirse a Cristo, no era un tema muy tanto conocido como tal. Uno se quería casar, así que se tenía que bautizar, ¿verdad? Entonces la gente se bautizaba porque se iba a casar. Pero esa conversión de recibir el Espíritu Santo en su vida, eso no era muy claro en mucha gente en ese tiempo. Pero después tuvimos evangelistas que vinieron del extranjero y empezaron a predicar muy claramente y duramente el tema de la necesidad de conocer a Cristo personalmente. Y eso me acuerdo demasiado bien. Yo ya tenía 21 años cuando papá se convirtió, en la misma semana que yo me entregué a Cristo. Y tuvimos un antes y un después realmente, pero cuando pienso en lo que papá dejaba, en ese tiempo, cuando éramos chicos todavía, bueno, hoy día se compra casi lo que se quiere, pero antes, por ejemplo, había juegos de vasos, de platos y eso que eran esos antiguos. De porcelana. Era Porcelana, blancas, sí, de porcelana. Y mi papá tenía un vaso amarillo grande y todo el resto era chico, o sea, era el juego, la ¿verdad? taza, Entonces, por supuesto, y había reglas en casa, en nuestra mesa era así larga y en la punta se sentaba papá, ¿verdad? Ahí papá se sentaba, en la otra punta no era importante quién se sentaba, pero papá en la punta, mamá en la primera a la derecha, ¿verdad? Entonces, el día que papá no estaba para una comida, alguien de nosotros, y era por turno, podíamos sentarnos ahí. Y yo me acuerdo muy bien todavía, era realmente chistoso, pero por otro lado, cada uno no queríamos perder ese momento, ¿verdad? Mira. Y no solamente podríamos sentarnos en esa silla, sino también su vaso podíamos usar. Eso es lo más importante, Eso es lo más importante. grande, ¿verdad? Y hasta hoy tengo esa imagen de que a veces éramos chicos todavía, y un fero vaso estábamos tomando. Y se sentían el rey por ahí. Pero nos sentíamos lo que mandábamos en esa casa en ese momento, ¿verdad? Era para la comida y nadie perdía ese. Bueno, me toca a mí, ahora era por edad, ¿verdad? Y realmente era muy chistoso eso del vaso. Hoy día cuando pienso, ¿verdad? Pero ahí me doy cuenta también que papá dejó un pensamiento de jerarquía, ¿verdad? De autoridad. Claro. Porque para nosotros era una autoridad eso de sentarse en esa mesa en la punta o usar su vaso, ¿verdad? Entonces, a veces creo que casi nos olvidamos de comer, solamente queríamos tomar ese vaso. Así que yo creo que es muy cierto cuando hablamos de que papá deja un legado, como dijo hace rato, o puede ser bueno o malo, pero deja un legado en los hijos si lo quiere o no lo quiere. Sí o sí lo deja, porque es la figura en la casa que debe tener autoridad y de alguna manera deja algo. Y yo he tenido el privilegio de hablar con chicos que no tienen su papá, o sea, el papá abandonó la familia. Hay muchas situaciones en nuestro país, lastimosamente, donde el papá está pero no está en la casa, ¿verdad? No está con la familia, y eso cuesta muchísimo no solamente a los varones, sino también a las chicas, a los dos le cuesta muchísimo de honrar a su padre, a pesar de que yo admiro a mucha gente. Su papá le falló, se fue tal vez con otra mujer, lo que sea, pero igual los chicos le quieren honrar. Llega el Día del Padre, no solamente el Día del Padre, sino hay chicos que después crecen y lo comprenden por una parte. No sabemos muchas veces qué pasa en su corazón realmente, sí, pero lo honran a su padre. Y ese es nuestro deber, incluso
Muchas veces hemos discutido ese tema cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si se porta bien, si está en casa, si hace bien las cosas. No, esa parte no dice. Solamente No, honrale. no condiciona. No condiciona, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como hijos tengamos bien en cuenta eso de honrar a los padres. Y especialmente también en su vejez, ¿verdad? Cuando de repente hay que ayudarle en la comida, hay que ayudarle en la vestimenta, lo que sea. Honrarle en ese momento porque pensando en eso que nosotros vamos a llegar algún día ahí, ¿verdad? Y justo eso es lo que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Cuando estamos un poco más jóvenes, no recordamos de que en algún momento dado a nosotros nos va a estar del otro lado, ¿verdad? O sea, y ahí viene en mente el tema de, si yo hago esto, ¿cómo me está viendo mis hijos? ¿Cómo yo le estoy tratando a su abuelo? Por ejemplo, yo hija, ¿verdad? ¿Cómo le trato a mi papá? ¿Cómo ven mis hijos? ¿Cómo le trato? ¿Cómo hablo? ¿Cómo comparto? Porque al final de cuentas es como una siembra también, hablando un poco de legado desde ese lado, ¿verdad? Y ahí es como que un poco más fuerte todavía, porque lo que yo hago o dejo de hacer, eso también alguien más está observando. Sí. Y entonces, ¿con qué autoridad yo voy a decir, tenés que honrarle, tenés que hacer esto, si yo no lo estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces, es un poco fuerte, pero creo que es una oportunidad y siempre pienso también en esto de mientras hay vida y mientras cada día tenemos esa oportunidad de un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para hacer bien las cosas o empezar a marcar una diferencia, por ejemplo, ¿verdad? Si no lo estuvimos haciendo, bueno, es una oportunidad para ir sembrando. Sí, yo suelo decir, y he dicho eso en las prédicas a veces también, 2 lugares son importantes para visitar, especialmente cuando uno se siente joven, con mucha vida, el lugar de ancianos y el cementerio. Wow. Porque son los lugares donde no necesariamente llegamos al hogar de ancianos porque podemos morir antes, Sí. pero si la vida va normal, esos 2 lugares vamos a estar. Entonces, cuando nos sentimos con tanta energía y con tanta vida, visitar de vez en cuando esos lugares, recordándonos. Y eso es lo que hablaste recién, Ruth, de honrar a los padres. Leí una historia, yo creo que es muy conocida también la historia, pero igual quiero volver a contar esa historia donde unos padres tenían su papá en su casa y como él temblaba ya con las manos y echaba la comida y todo eso, entonces le pusieron en la esquina de su cocina con una mesita porque ensuciaba mucho y ellos tenían un hijo. Y ese hijo era chiquitito todavía y él observaba eso, ¿verdad? Como sus padres a su abuelo le estaban poniendo en una esquina. Y él, chico, un día los padres le ven que tiene su peluche y lo hace lo mismo. Entonces le dice su peluche, dice, bueno, vos te sentás ahí, vos temblás y vos echás todo y vos te vas a sentar allá. Y él comía otra parte y le dejaba su peluche ahí. Híjole. Ese entró tan fuerte en nuestros padres que lloraron. Ellos lloraron y vieron, bueno, a nosotros nos va a tocar, nuestro hijo nos va a hacer así, porque eso le enseñamos. Entonces ellos, movidos por eso, le traen de vuelta a su padre a la mesa, ¿verdad? Y con amor le tratan en la mesa. Y eso, por eso tenemos que tener en cuenta siempre lo que hacemos como padres. Esto también los hijos observan, y especialmente cuando son chiquititos ellos sí. van a observarlo y lo imitan, ¿verdad? Yo creo que eso se aplica también a los hijos, ¿verdad? Totalmente. Que hoy tienen a su padre que no tienen en cuenta de honrarle. Tienen que saber que algún día también les va a tocar que los hijos tengan que tomar una decisión si les va a honrar o no, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces llevar en cuenta también para los hijos. En este caso, si hay alguien que escucha eso, que podamos realmente reflexionar. Y yo me pregunté mientras estaban hablando, ¿qué pasa de esos padres? Hasta ahora estuvimos hablando de la importancia, de la responsabilidad de que los padres puedan enseñar, o la responsabilidad espiritual que tienen sobre su cabeza y es sobre su familia. Y me pregunto si hay un padre que está escuchando y dice, yo no he hecho eso con mis hijos, y se siente mal, ¿verdad? Al saber que es muy importante desde chico enseñarle a los hijos sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida, quién es Dios para nosotros. Y me pregunto si hay esperanza para esos padres,
que hoy mismo pueden mejorar o tomar la decisión de empezar hoy. ¿Hay esperanza para esos padres? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Siempre Dios nos dice que cuando nos acercamos con un corazón sincero, cuando le decimos que hemos fallado y que necesitamos su ayuda, creo que Él siempre va a estar dispuesto a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, de darnos una oportunidad, ¿verdad? En este caso a los padres que no han podido tener esa oportunidad de enseñarle a sus hijos y no han estado presentes para sus hijos. Yo creo que hay tiempo, mientras estemos con vida y mientras sepamos que hay un Dios que puede restaurar, puede perdonar y puede dar una oportunidad, ¿verdad? Yo creo que no sé si ustedes estarían con eso, si estarían de acuerdo con esa. Y aparte de tener una restauración interior de este papá, por así decirlo, con Dios, creería que dar el siguiente paso de también pedir perdón a sus hijos, ¿verdad? Hacerlo de forma vertical y luego horizontal. Y creo que eso podría ser un paso muy importante también, ¿verdad? El reconocer, el aceptar y de ahí en más dar ese siguiente paso. Al final de cuentas, Dios conoce nuestro corazón y sabe las intenciones de nuestro corazón y cuál es la motivación que nos hace decidir hacer este paso, por ejemplo. Yo creo que cuando hablamos de pedir perdón, de repente los chicos pedimos perdón a los padres, pero que papá pida perdón a su hijo no es fácil para un padre. A mí me tocó, yo tuve que hacerlo y lo hice porque sabía que había fallado. Entonces, ahora de mi padre no me acuerdo que él alguna vez pidió perdón, pero lo demostraba con su actitud. O sea, no, en palabras no dijo perdóname, pero eso no era costumbre de él, pero sí lo demostraba con la actitud y eso para nosotros ya era como algo grande, ¿verdad? Que papá lo está reconociendo en realidad lo que había fallado, ¿verdad? En Efesios 5:23 dice la Biblia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El liderazgo del padre se compara con el de Cristo, no autoritario, sino sacrificial y amoroso. O sea, ese pasaje muchas veces... Una entrega. Sí, una entrega. Muchas veces se entiende mal esa parte. Sí, como dice, como Cristo, entonces, con amor, sacrificar, con entrega, que realmente se sacrifica por su familia. Yo creo que es un momento de escuchar otro bloque más. Entonces vamos a escuchar otro bloque más de los oyentes. ¿Qué aprendiste de tu papá? ¿Qué responderías a esa pregunta? Mi papá me anda constantemente educando y principalmente me educa por el camino de Dios. Para vos, ¿qué significa tu papá? Y significa mucho, es una parte muy importante de mi vida sin la que la verdad creo que no podría vivir. Considerando un poco que se acerca el Día del Padre, hay muchos alumnos que tienen su padre consigo y para vos personalmente, ¿qué consejos le darías a esas personas por el Día del Padre? Que valoren a sus padres. A veces pueden ser un poco difíciles con las enseñanzas, pero hay que valorarlos y que todo eso funcione para bien. ¿Qué aprendiste de tu papá? Aprendí que él es una persona muy trabajadora, que a pesar de todo lo que pasó en su infancia, siempre supo dar amor, dar respeto y sobre todo ser un buen hombre. ¿Qué significa para vos tu papá? Un gran hombre, un hombre que lo dio todo por mí, a pesar de que durante toda mi infancia no siempre estuvo para mí, pero igual tipo trató de darlo todo para estar conmigo y tratar de tener una buena infancia. Considerando que hay muchos padres que van a escuchar este programa también, ¿qué consejo le darías a esos padres? Traten de entender a sus hijos, traten de hacer todo lo posible para pasar bien con ellos, entenderlos y darle toda la paciencia, el cariño que nos merecemos. ¿Qué consejo le daría a los hijos? Y que la verdad que valoren a sus padres, que no van a ser eternos. Traten de pasar todo el mejor tiempo posible con ellos y que los valoren mucho. Aprendí de mi papá trabajar, ser honesto, decir la verdad, temer a Dios en todo lugar. Él realmente vivió cada día lo que leemos en Filipenses capítulo
4, versículo 8, donde dice darle importancia a todo lo que es verdad, a todo lo que honra a Dios, todo lo que sirve de bien para nuestro prójimo y muchas otras cosas más. Si tu papá estuviera aquí ahora, ¿qué te gustaría decirle? En primer lugar, yo le agradecería por su ejemplo para mi vida y que sea tranquilo porque yo también hoy día voy por el camino que él se fue también. Esto quizá en mi vida joven a él le preocupó. ¿Cuál fue la enseñanza que querías dejar a tus hijos? Bueno, finalmente quisiera enseñarle a mis hijos lo mismo que mi papá me enseñó a mí. Obedecer a lo que dice la Biblia y confiar en Dios y que no dejen de pasar un solo día de darle gracias a Dios por la gracia de la salvación. ¿Y qué significa para vos ser padre? En primer lugar, quizás ser el amante de su madre y ser ejemplo de vida y ser amigo para ellos. ¿Cuáles son algunos desafíos que vivieron entre padre e hijo? En el caso de mi papá, algunos desafíos era de mi adolescencia, quizás el tiempo más crítico de 15 a 17 años. Pero esto era mi culpa. La culpa de mi papá será que antes y después de mi adolescencia anduvimos bien. En otras palabras, que nos queríamos, éramos amigos. En mi caso particular, mi falla quizás más grande con mis hijos era que dediqué demasiado poco tiempo a ellos. Yo no sabía revocar solicitudes de trabajo sin sentirme culpable. Y como era el primer veterinario de la colonia, las solicitudes de trabajo parece que vinieron de todos los años anteriores, de manera que demasiado mucho había. Pero Dios y mi señora hicieron lo suyo, de manera que mis hijos al final salieron mejor que su papá. Bien, de esa manera escuchamos hermosos testimonios realmente, ¿verdad? Realmente interesante cómo cada padre da la importancia también de la palabra de Dios, de haber aprendido. Y también el último que estábamos escuchando, justamente de repente, si podría volver a hacerlo, dedicaría más tiempo a los niños, ¿verdad? El tiempo del trabajo, uno de repente da mucho tiempo, o sea, mucha prioridad al trabajo y no tanto a la familia, ¿verdad? Entonces, a veces, y yo creo que lo que estamos en el ministerio estamos muy metidos también en eso, ¿verdad? Tenemos tiempo para otra gente, pero ¿cuánto tiempo tenemos para nuestra familia, ¿verdad? No sé, Ruth, vos sos también hija de pastor. La mirada ahí, a ver. Estaba escuchando este testimonio también y tomando un poco en cuenta la referencia de mi papá, en este caso, él es pastor, y el amor al servicio a los demás es tan fuerte, pero en ese tiempo también entendió papá, ya un poco ya nosotros siendo ya más grandes, ¿verdad? De que es importante que nosotros seamos primero antes que los de afuera, ¿verdad? Sí, y justamente hablando un poco del tema de pedir perdón y ver cómo podemos rever ese tiempo, de parte de mi papá vino eso, ¿verdad? El pedir perdón, el preguntar cómo puedo hacer mejor. Y fue algo muy revelador para mí, porque yo amo también servir. Amo servir a la gente y eso hizo clic también en mí, en donde yo dije, ok, yo puedo aprender de esto. No soy papá, pero soy mamá. Y también tengo ese tiempo como puedo dividir y tener esa prioridad, en dónde dividir esa prioridad, por ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de papá lo tuve muy presente y aprendí en carne propia de quién es importante en primer lugar, aparte de Dios, mi esposo, mis hijos. Y luego
el ministerio, ¿verdad? O sea, el ministerio fuera, porque mi primer ministerio, entendí que mi primer ministerio es mi familia, o sea, mi relación con Dios, mi familia, y ahí se va desarrollando lo demás, ¿verdad? Y fue muy revelador, más lo que mencionó el testimonio también, creo que confirma un poco eso, el hecho de tener tiempo, pero no tiempo solo de estar, sino tiempo intencional, ¿verdad? Sí, para jugar con los chicos, para Exacto, involucrarse en su actividad. Y todo. exacto, porque ahora, por ejemplo, escuchamos también en otros testimonios el tema del teléfono, el tema de la tecnología, puede quitar mucho Sí. el tiempo. Y he escuchado a hermanos, por ejemplo, de diversas iglesias que dicen, no, hoy voy a tener un tiempo con mi familia. Y la pregunta siempre que hago es, ¿cómo vas a hacer tu tiempo con familia? ¿Vas a prender la tele? ¿Van a ver tus hijos la tele y vos de un lado con tu teléfono y tu señora también con tu teléfono y así pasan el tiempo en familia? ¿O cómo es el concepto de familia, el tiempo de familia verdaderamente, verdad? Ahí tiro esa, esa pregunta, ¿verdad? Sí, Michas, ahí contigo tuvimos el privilegio de entrevistar a esa chica y ella dijo que su papá no estaba con ella, pero ¿cómo vos le viste a ella igual honrando a su padre? Sí, justamente esas dos cosas quiero resaltar de de los testimonios que hemos escuchado hasta ahora en estos 4 testimonios. Ese deseo de los hijos de querer estar con sus padres, de querer disfrutar. Y dice así, me acuerdo bien, dice, disfruten al máximo ese tiempo con sus padres. Sí. Ese es el consejo que da una chica que quizás no tuvo un papá así muy presente en su infancia, hemos escuchado eso, pero que ella todo el tiempo que tuvo con su papá lo valoró y lo disfrutó al máximo. Y el consejo que da a los hijos, aquellos hijos que están escuchando o la familia que está escuchando, ese tiempo de compartir, ese tiempo de estar presente y incluso de agarrar y abrazar. Totalmente. Recordar lo importante que es para vos como papá tenerla a esa persona, a ese hijo. Y por sobre todo también que los hijos valoren y agradezcan a sus padres que están presentes, ¿verdad? Que le hagan recordar que es importante en sus vidas, que los consejos que dan, hemos escuchado también que los consejos que dan duran para toda la vida. Quizás tu papá no pueda estar mal un día, pero sus valores, sus enseñanzas van a estar presentes siempre y que podamos disfrutar al máximo como dice la chica, ¿verdad? Y lo segundo es la capacidad de reconocer cuando uno no está haciendo bien las cosas. Hemos escuchado también el último testimonio, me resalto la palabra humildad de reconocer que he cometido errores. Como papá, en este caso el Señor me mencionó, he cometido errores y lo reconozco, ¿verdad? Yo creo que no es debilidad para nada mencionar que he cometido un error o he quizás tomado malas decisiones en mi vida. Y yo personalmente meto un poco en mi experiencia personal con mi papá. Me llevó mucho tiempo entender que mi papá es un ser humano y que puede fallar, ¿verdad? Sí. Y mucho tiempo tuve ese concepto de que él hizo siempre todo mal y nunca, vamos a decirle en el sentido, estuvo presente o de reconocer su realidad, pero también conociendo un poco su historia, escuchando en algún momento su historia, me di cuenta que él no tuvo tampoco una persona que estaba presente en su vida. Wow. Y él tuvo que, con su experiencia, lo que el mundo quizás le dio, ¿verdad? Le enseñó, él con esa experiencia, con toda la intención, quiso también aplicar eso en su familia, ¿verdad? Claro. Y cuando entendí eso, me puse también en su lugar, ¿verdad? Que yo hoy personalmente le diría que siento mucho que no tuvo una persona que le guíe, ¿verdad? Pero que hizo por lo menos el esfuerzo de dejar algo para sus hijos, ¿verdad? A pesar de que no tuvo a alguien. Entonces, ver un poco, conocer también la historia de los padres, nos ayuda también a nosotros como hijos a tratar de entender por qué es así, ¿verdad?
Y también de llevar eso en nuestro corazón y decir qué puedo hacer yo cuando sea padre y qué no debo de hacer, ¿verdad? Entonces, personalmente podría resaltar eso de que cuando un padre o alguien reconoce que no hizo bien y que está dispuesto a cambiar, está dispuesto a poner o dar lo mejor de sí así, ahora que se da cuenta de que quizás cometió errores, creo que es algo que uno debe de resaltar y agradecer siempre por esa actitud que tiene un hombre principalmente, ¿verdad? Sí. De reconocer y de pedir perdón y de intentar de dar lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Sí, cuando mencionas ahí, Micha, de que el padre, ser padre, hace lo que él aprendió, lo que él trajo de su familia, de repente, o del mundo también. Como alguien bien lo dijo, el ser humano se prepara para su profesión de trabajo, se prepara mínimamente 18 años, ¿verdad? O sea, pasa todo, la primaria, el colegio, la universidad. Entonces, cerca de 20 años se prepara para una profesión que va a ejercer máximo 30, 35 años. Sí. Pero ¿cuántos años nos preparamos para ser padre? O sea, ¿cuántas enseñanzas recibimos para Qué ser fuerte. padre o para ser madre, ¿verdad? Realmente, y que va a ser para toda la vida, que puede llegar incluso 50 años o Claro. más. Entonces, yo creo que ahí es muchas veces, no podemos culpar tampoco a muchos padres porque son así, porque ellos tampoco recibieron algo mejor, ¿verdad? Ellos, ¿de dónde aprendieron? Ellos transmiten prácticamente lo que aprendieron, y muchas veces también se comete el gran error de yo quiero que mis hijos lo tengan mejor que yo, ¿verdad? Justamente en esos días discutimos eso con un señor. Él dijo, yo no me preocupo de la parte económica de mis hijos, porque Dios me bendijo y Él tiene mucha bendición también para mis hijos, dijo. Porque Él dijo, yo quiero que ellos estén bien, pero no es que le voy a dar el plato servido para que ellos no trabajen y para que ellos no... Yo sé que yo sufrí mucho, pero yo quiero también que ellos sufran algo para que lo que tengan sea suyo. Lo valoran. Lo valoran también, porque Él dijo, tantos hijos hemos visto de padres que pasaron muy mal ellos, pero fueron bien educados realmente por todo lo que pasaron. Pero después sus hijos, ellos quieren que tengan una mejor vida. Le dan todo, no le hacen trabajar, no le enseñan. Entonces ese hijo después, cuando se va papá, se va mamá, ¿qué es lo que tienen? No saben cómo llevarse, no tienen un sostén, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser guía también en cuanto a nuestros hijos. Claro que bendecir, y si hemos trabajado el día que partimos de ese mundo, va a haber una herencia para ellos, sí o sí, ¿verdad? Proverbios 22:6, el conocido versículo dice, cuando hablamos de guía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El padre guía con enseñanza y ejemplo, marcando el rumbo de la vida de sus hijos. O sea, nosotros sí o sí de alguna manera marcamos a nuestros hijos. Los hijos llevan cosas de casa, lo que están aprendiendo. Los hijos van a hacer muchas cosas, lo que aprendieron, y también va a haber cosas que ellos no van a hacer porque se amargaron de eso, y eso yo nunca voy a hacer. Le marcó eso, y eso yo en mi vida nunca voy a hacer, con mi familia no voy a hacer. O sea, aprendemos cosas que vamos a hacer y también pasamos cosas que no queremos hacer después, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, traemos esta enseñanza de casa. ¿Nos queda un bloque o sí, escuchamos nos queda un bloque música? todavía. Nos queda un bloque todavía y podemos pasar ahora. Podemos pasar a ese bloque con una última canción y después de eso venimos para el cierre. Sí, así es. De mi papá pude aprender el trabajo honesto, el esfuerzo de día a día, las ganas de superarse y alcanzar nuestras metas. Si tu papá estuviera hoy aquí, ¿qué le dirías? Que estoy muy orgullosa de él por todo el trayecto que conllevó su esfuerzo, luchar ese día a día para darnos lo mejor a la familia y el poder superarse a sí mismo. Por tu experiencia que tienes con tu papá, ¿qué dirías a los papás? Que puedan apoyar a sus hijos, que le acompañen y que juntos puedan formar ese lapso de padre e hijos y padres que se puedan ayudar mutuamente. ¿Qué legado dejó tu papá en vos? El esfuerzo y el trabajo.
fueron metas muy claras y precisas que marcó en nuestras vidas, que gracias a eso yo hoy en día puedo decir que quiero trabajar, quiero tener mis cosas por mis propios méritos, por ver el esfuerzo que él hizo, el llegar a ser como él. Si tuvieras hijos y a tu marido, o sea, el papá de esos hijos, ¿cuál es tu deseo para que ellos dejen a tus hijos? Que puedan también cumplir sus metas, trabajando honestamente, esforzándose. Únicamente así tenemos ese reconocimiento. De mi papá aprendí tomarse tiempo para el prójimo, sentarse a escuchar, hablar, tomar en serio cada tema, lo que sea, y también la actitud de trabajar. A mi papá le encanta ir a trabajar, el día a día, observarle cómo está trabajando, eso siempre fue algo muy especial para mí y hasta hoy en día él sigue siendo un ejemplo en esa área para mí, su actitud hacia el trabajo, ¿verdad? A mi papá le iba a decir que me encanta llamarle, me encanta cuando me llama, me alegra verle cada vez cuando viene con su tereré a tomarse un tiempito y le diría que le amo mucho. A mis hijos quiero enseñarle los valores de la vida, respeto, amor al prójimo, hospitalidad, que ellos sepan cómo tratar a nuestros prójimos, el amor al prójimo y también, sobre todo, el amor hacia Dios, a nuestro Creador, que ellos sepan qué Dios hizo para nosotros y que ellos puedan seguir el camino y conocerle cada día más, ¿verdad? Ser papá es una responsabilidad inmensa, es una bendición enorme que Dios nos regaló, es algo muy, muy especial. Yo aprendí de mi padre muchas cosas. Entre ellas está la humildad. Él me había enseñado que ser humilde es lo más importante en la vida y que hay que ser honesto en todo momento y en todo lugar. Y ser personas solidarias. No hay que ser uno más que otro, que debemos ser todos iguales. Si mi papá estuviera aquí, le diría que le quiero muchísimo, que estoy muy feliz el que él esté aún conmigo y que lo abrazaría fuerte, fuerte. Y el valor que tiene un padre es muy importante, porque es el pilar de la familia, yo opino así, ¿verdad? Junto a la madre, pero el padre es el que tiene que dar las cosas importantes, como respeto a una mujer, cómo debe ser como persona y todo, entre muchísimos valores que tiene. ¿Qué experiencia tuviste que aprendiste de tu papá? Y que me recuerdo solamente es amor. Yo tenía un papá demasiado amoroso, ya era bien creyente, ya nos amaba demasiado, pero lastimosamente falleció cuando yo tenía 7 años y por eso mis recuerdos no son tantos que tengo, pero que tengo son solamente amor y todavía le extraño mucho a él. ¿Cuáles son algunas palabras que le dirías a los papás por su Día del Padre? Ustedes son importantes, ustedes son más importantes que pueden creer, porque en el corazón del niño es un dolor intenso si ustedes no están. Ya estamos culminando nuevamente este programa y quiero resaltar un poco de los testimonios también de los últimos, especialmente de eso de que lo que dijo la señora, ¿verdad? Es un dolor cuando papá no está. Y yo creo que eso entienden mucha gente que nos escuchan ahora, ¿verdad? Y ya vos podrías de repente contar de tu contexto más bien eso. ¿Qué significa si papá no se refiere a que falleció, sino que no está en casa? ¿Cómo duele eso? Y también que eso lleva otra vez la persona misma que lo sufre, lo hace lo mismo, ¿verdad? Sí, y todo empieza en lo que hablamos hace rato, cuando el hijo ve lo que hace el padre, ¿verdad? Sí. Y si el hijo ve que el padre nunca está en casa, entonces quizás no lo hace con mala intención el hijo, pero así le enseñaron y ese concepto lleva a su familia. Y lo que dijo esa señora, ¿verdad? Los niños tienen un dolor muy grande cuando papá no está en su corazón, ¿verdad? Y yo digo nomás que estuvimos hablando acá, que ese dolor no es que desaparece un día o 2 días después, ¿verdad? Ese dolor siempre está ahí presente. Y quizás el niño, si nunca saca, si nunca habla, si nunca deja de lado ese rencor o ese sentimiento hacia su padre, no va a poder así nomás quitar ese dolor, ¿verdad? Sí. Entonces, cuán importante es
que el padre esté en casa. Y eso no es que no estamos diciendo que es suficiente que el papá esté ahí. Puede estar físicamente, pero no emocionalmente con los hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, llevar en cuenta. Y personalmente pensando un poco, desde yo cuando tenía 10 años, me acuerdo, o sea, mis padres se separaron, ¿verdad? Y mi papá nosotros nos quedamos con mi papá, 10 hijos se quedaron a cargo de mi papá, ¿verdad? Y él tenía que, ahora no me pienso, ¿verdad? Pero siempre somos egoístas a veces, ¿verdad? Pensamos por qué no estaba para, pero tenía 10 hijos y tenía que estar para los 10. Imagínate. Pero también tenía que proveer para esos 10. Entonces yo me acuerdo que, o sea, mi papá siempre estuvo afuera trabajando para que nosotros podamos tener algo para sustentarnos, ¿verdad? Y siempre reclamaba en silencio, ¿no? Así, reclamaba por qué no está. A mí no es que me importaba tanto que él salga a trabajar. Puede ser que yo no me importaría, por ejemplo, pasar 2, 3 días hambre con tal de que mi papá esté ahí conmigo, ¿verdad? Escuchándome, riéndome. Y después me puse intencionalmente a buscar cuáles eran esos momentos donde yo disfrutaba de mi papá. Y él es una persona que tiene mucha experiencia, mucha historia que contar. Y lo que más yo disfrutaba era que nosotros como hijos nos poníamos alrededor de él y uno de nosotros le cebaba tereré y él contaba sus historias. Y ese era un momento donde yo nunca quería que termine, ¿verdad? Porque ahí le tenía a mi papá y me miraba, me contaba su historia, se reía conmigo. Y yo cuando busqué intencionalmente esas experiencias, yo agradecía a Dios por tener a ese padre, ¿verdad? Porque realmente uno quizá en el momento por el dolor, por el enojo, por la ira, no se dan cuenta que hay también momentos que a pesar de la situación, en este caso de que mi papá no es que estaba tan presente, hubo momentos que marcaron. Y esos eran momentos que marcaron para mí, de aprovechar esos pequeños momentos que yo tenía con mi papá, ¿verdad? Y quizás mi mamá no estaba, pero de tenerle a un padre ahí y tener ese tiempo de que yo podía escucharle a él hablándome a mí, a mis hermanos, y que todos estábamos disfrutando de ese momento, era para mí algo único, ¿verdad? Y entonces intencionalmente tratar de mirar, y no es que todo lo malo nos vamos a encontrar cuando un padre no está, sino hay partes también, hay momentos también que los padres intentan. Por ejemplo, yo al escuchar su historia, él tenía un padre que él creció con un padrastro y era muy violento con su mamá. Todo eso vivió en su infancia, ¿verdad? Y yo me di cuenta que él eso no quería para su familia y yo nunca, en el tiempo que estuvo con mi mamá, yo nunca vi ni escuché que él le alzaba la mano o le maltrataba a mi mamá físicamente. Entonces, esas son cosas que yo rescato, que hay cosas que él aprendió de muy mala manera y que tomó la decisión de no hacer en su familia. Y ese es el ejemplo que yo me llevo hoy para mi vida, ¿verdad? Entonces, de mi parte podría compartir eso. Y quiero acoplarme en una parte donde dijiste bien, los mejores momentos es cuando los padres cuentan su historia, ¿verdad? De cómo era antes. Eso es cierto. Yo nunca me olvido cuando una noche papá nos contó que él tenía apenas 12 años y él su papá era comerciante, él compraba, en este caso, pieles de vaca y él tenía que llevarlo a una estancia, al Salazar, y eran muchas veces hasta una semana o más. Él con un cachapé a caballo y él tenía 12 años. Y él tenía que ser el guía de su cachapé y también de otros que seguían detrás de él. Él era el responsable. Y imaginarse un poco eso de que tenían que ir y volver y su papá no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. Entonces, chao hijo y pórtate bien y cuídate y bueno, y para darle de comer a los caballos, de enfrentar todo, y no tenía ni siquiera armas para enfrentar los tigres que había, o sea, los jaguares que había. En ese tiempo había todo tipo de animales. Y él, el ser el responsable de más de una semana en camino, con tormenta, a veces con todo lo que pasaban,
Y los padres, ¿cuánto habrán doblado su rodilla en casa, verdad? Por sus hijos, cuando había de repente una tormenta y dónde iban a dormir, ni sabían cómo iban a hacer. Y una vez contó él que justamente, no sé cuántos años tenía ahí, pero era muy jovencito. Y cuando él llegó en una parte, le rodearon. Había sido que enfaenaron ahí vaca ajena. Y él no quería hacer nada de eso, pero llegó ahí y le rodearon y le amenazaron. Y chiquitito era, o sea, menor de edad. Y como él tuvo miedo ahí en realidad, pero él dijo, yo me portaba como si no tenía miedo. Y no podía hablar mucho también su idioma, pero menos mal que por protección de Dios no le hicieron nada, ¿verdad? Pero él tampoco iba a revelar a nadie lo que hicieron ahí, ¿verdad? Pero cosas así, o sea, esas historias que cuentan los padres, eso realmente da gusto. Realmente Quedan. Eso se queda. Y marcan porque al final de cuentas ese tiempo es valioso. Es valioso para compartir juntos como familia. Y creo que escuchando así los oyentes, diversas experiencias y testimonios de diversas culturas y personas hoy, espero que los oyentes puedan llevarse algo también y tener variedades de ideas que pueda hacer mañana, ¿verdad? Cómo lo puede compartir con su papá, cómo lo puede hacer. Con poco podemos hacer muchas cosas. Sí, cuando acá hablamos también de la seguridad, o sea, el papá representa una seguridad en casa. Con él está tranquila la familia, ¿verdad? Es protector. Y eso me hace recordar a mi esposa, un tiempo atrás alguien le pregunta, ¿y vos qué tal si tu marido se va a esos viajes de CTP30 y vos estás sola acá? Y dijo ella, por ejemplo, ese ruido de ese pájaro ahí en el fondo, ese es mucho más fuerte cuando no está mi marido. o sea, hay un cierto temor, y el simple hecho de que yo estoy, hay tranquilidad. O sea, presentamos una tranquilidad al hogar, ¿verdad? Eso debe ser, el hombre es protector y debe proteger su familia. Entonces, eso es algo muy importante. Por eso, cuando dijo, si tu papá no está, lo sientes. O sea, y mucho más que si abandonó la familia, peor todavía, ¿verdad? Sí. Ahora, si es por un trabajo, se entiende, ¿verdad? Claro. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos. ¿Alguna palabra final? 4 minutos. No. 4 minutos, muy poquito ya. Solo dar gracias de mi parte. Tal vez en algún momento papá va a escuchar esto o ver. Decirte gracias, papá, por todo este tiempo que dedicaste a mi persona, a mis hermanos también, y ahora con mis hijos, con tus nietos. Así que lo valoro mucho y deseo mucho salud y que te dé mucha sabiduría con todo lo que te toca hacer todavía. Que así sea. Bueno, mis ya es una oración final. Sí, oremos. Querido Jesús, nos acercamos a ti en esta mañana para agradecerte por lo que nos das. Hoy a través de este programa hemos aprendido bastante y principalmente de ti, Señor, que sos nuestro Padre, sos el que nunca nos desampara, sos el que está presente en nuestra vida y quizás hay muchos oyentes escuchando y teniendo muchas dudas, mucho dolor, alguna felicidad, gratitud. Queremos pedirte que tú puedas estar con esas familias, que tú puedas acercarte de manera personal a esas personas, aclarando dudas, sanando heridas, llenando su corazón de alegría, y que a través de estos testimonios que hemos escuchado, que podamos, Señor, también empezar a ver las cosas que has dejado, las enseñanzas que has dejado en nuestro corazón. Y te agradecemos porque cada día estás con nosotros. Te agradecemos por cada familia, te agradecemos por cada padre que está escuchando este programa. Te pedimos que le llenes de valor, le llenes de tu amor, de tu paz, y que haya siempre restauración, que haya perdón, que haya amor en cada casa, Señor. Pedimos que este tiempo de celebrar la vida de los padres pueda ser un tiempo de honrar, de agradecer, de pedir perdón, de perdonar, y que tú estés en medio de esas experiencias que van a vivir esas familias en este día, especialmente mañana, que sea un tiempo donde tú puedas salir glorificado con cada familia. Y queremos, Señor, seguir pidiéndote que nos guíes, que sigas fortaleciendo nuestra fe,
que nos ayudes a ser ejemplo, que nos ayudes también a escribir nuestra historia, que nos ayudes también a valorar cada experiencia que nos das como parte de enseñanza y crecimiento. Te entregamos, Señor, nuestra vida y la vida de cada uno de los oyentes que están escuchando ahí del otro lado. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Matías, detrás de las cámaras, Mario con la consola, por el buen trabajo que han hecho, y Ruth, ha sido un nuevo programa de Caminamos Contigo. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Bendiciones.